¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Robertino. Y bueno, desgraciadamente voy a hacer otra tirada para Argentina. Hace tiempo que no hago una predicción para Argentina. Eh, Trato a veces de no involucrarme. Estuve haciendo presidencias de países de Latinoamérica y otras cosas, porque entiendo que de alguna manera es darle pasto a las fieras, ¿no? A esta idea que hay de un golpismo encubierto, disfrazado de causas justas, que es lo que estamos viendo a mi juicio. Entiendan que igualmente mis comentarios o mis opiniones no van a tener que ver con lo que tire. Yo voy a decir lo que dicen las cartas, igual como hago con mi equipo de fútbol, con Boca, que todos lo saben. Cuando me sale que Boca pierde, que últimamente me fue bastante mal también con Boca. Eh, pero bueno, voy a hacer mi predicción igualmente, voy a hacer mis preguntas, no voy a hacer una tirada demasiado larga, pero quiero decir que vi muchas escenas que son falsas, como la señora que cae, que se ve perfectamente que pierde el equilibrio, pero bueno, la frase que garpa es decir, le pegan a los jubilados, ¿no? O sea, a gente que va a provocar una marcha, no importa. Lo que todos vieron las imágenes, pueden volverla a ver los que tengan alguna duda. Hay algunos ángulos donde se ve claramente que la señora, por ejemplo, golpea al policía y pierde el equilibrio, pero quieren seguir diciendo que le pegaron a la señora y que le dejaron un patrullero ahí de policía para que se tienten de prenderlo fuego. Realmente estamos otra vez intentando imponer la cultura del mundo del revés, que forma parte del kirchnerismo particularmente, desestabilizando un gobierno democrático elegido por el 56% de la gente. Algunos me dirán, qué poco objetivo. No lo soy, nunca lo fui, ni lo seré, en el sentido de mi opinión. Eso no quiere decir que si yo mañana tiro las cartas y me sale que Cristina es inocente de alguna causa, voy a decir, para mis cartas es inocente. El que no puede entender eso, y bueno, tiene una mentalidad realmente muy cerrada. Yo siempre tiré lo que me sale, y también hubo libertarios insultándome porque alguna vez dije algo así. Yo voy a tirar las cartas, después quieren saber mi opinión. Para mí mi opinión es que todo esto está armado, es una vergüenza, es una vuelta al pasado que muchos no queremos ver, y es minoritario. O sea, la gente que había ahí no representa al pueblo, y mucho menos acompañados de barras bravas, ¿no? O sea, que inclusive, sí quiero decir algo de eso, ¿no? Antes de empezar a ver qué viene y qué situaciones habrá para los que estén nerviosos. Más que nada pensé en esa gente que puede estar pasándola mal. Eh, por supuesto que el reclamo de los jubilados es justo, no hay nada que decir con eso. En un momento cuando se habló de las barras bravas, o de las barras, supongamos que no hay integrante de las barras, sino que hay hinchas representativos para ajustarme a lo que las barras por lo menos informan, la de mi querido club Boca Juniors por lo menos. Eh, lo que quiero decir es que era un poco representativo, ¿no? Como un pequeño grupo de violentos que quieren a la vez dominar y voltear todo tipo de autoridad, ¿no? Con alguna gente, por supuesto, tiene esa ideología, la comparte porque no estaba ahí. Se parece mucho a lo que muchas veces pasó la violencia en la cancha, y vuelvo a quitar del medio en esto a Boca Juniors porque conozco desde adentro el club. No puedo hablar por otros clubes porque no los conozco desde adentro. Así que voy a ver qué es lo que viene. Primero quiero saber qué es lo que va a pasar de acá en adelante. O sea, ya sabemos todo lo que pasó. Pueden opinar distinto que yo, no importa, siempre mientras que sea con respeto. Pero bueno, voy a ver qué es lo que se viene para estas manifestaciones, para estos intentos de desestabilizar al gobierno de Javier Milei. Así que vamos a ver qué cartas hay. Bueno, la primera carta que me sale es una carta que indica que todo esto está absolutamente planeado. Fíjense que la persona tiene el mundo en la mano, está observando el horizonte, lo vemos acá, si quieren ver la carta, y nos habla de un plan. O sea, acá ya no estamos hablando de que van improvisando sobre la marcha, sino que es un plan de desgaste, que como dijeron algunos operadores periodísticos kirchneristas, empezamos a voltear a Milei, ¿no? O sea, una verdadera vergüenza en un gobierno democrático
y que de verdad no quiero ver más esas incidencias de ver esa gente gritando con esos palos, con esa cosa. Es una imagen del pasado, esta gente no lo entiende. No entienden que perdieron, no entienden que son el pasado y no entienden que la gente ya no los quiere ver más. Aunque esté pasándola mal, no los quiere ver más. Pero bueno, acá lo que se ve, en segundo término, es un ofrecimiento a una autoridad del gobierno actual. Intentaron coaccionarlo para comprarlo, para algún tipo de opereta. Eso se está viendo y probablemente este tema salga en los próximos días. Acá van a tener siempre cosas que no es un informativo esto. Yo si bien hablo un poco de la realidad, a veces estoy más enojado, a veces menos, estoy tratando de contenerme, pero bueno, algo se me escapa de la indignación que me da ver tanta falsedad, tanta idea, ¿no? De decir, vamos por los jubilados. Ustedes se quedaron con las cajas, caraduras. Con las cajas se quedaron. Es esto, ¿no? Hubo un ofrecimiento de traición a la gente de La Libertad Avanza. Fíjense quién fue esta persona, a quién se le acercó a esta persona que es parte cercana del gobierno y a quien quisieron comprar para hacer una operación con él. Esto van a atacar por todos lados, no va a ser solo las marchas, van a ser las marchas, va a ser el Congreso, es un año de elecciones, entendamos eso y preparémonos para lo que venga. Que como siempre dije yo, la única forma de terminar con esto es como una marcha de los argentinos de bien, que estamos cansados de meterle 7 millones de personas en la calle y que se tengan que ir. Y se terminó. Porque no son más de 3.000 personas las que van ahí, ni el Polo Obrero lleva gente ya. Tenemos esto. Recuerden esto, hay alguien ahí que se le ofreció una traición y que por ahora no aceptó. Vamos a ver qué más hay. Bueno, los jóvenes, como siempre. El apego de los jóvenes que son... O sea, yo creo que la gente de 40, y yo tengo más de 40, realmente no sirve más para este país. Déjenle un país distinto a los jóvenes. Son los únicos que entienden cómo va esta cosa, que pueden comprender lo que pasa en el país. Les mando un abrazo desde acá a todos los jóvenes argentinos, sean del partido que sea, que tienen otro entendimiento de esto. No vamos a ir a ningún lado con los palos, prendiendo fuego contenedores, con hinchas representativos, o como le quieran llamar a los matones que daban vueltas ayer por ahí incitando a la policía, a la señora mayor que trataba de atajar como si fueran penales los balazos de goma, a ver si le pegaba alguna y podía armar un drama. Pero bueno, los jóvenes, y se los dije siempre, serán aquellos que van a salvar a la Argentina. Ya lo empezaron a hacer en las urnas y próximamente tal vez lo tengan que hacer, por desgracia, desde otro lugar. Bueno, lo que quieren es posicionar esta situación. O sea, si ustedes me preguntan, ¿van a seguir estos problemas? Sí, por desgracia, pareciera que lo quieren posicionar y mantenerlo. Va a haber una acusación de corrupción atrás de todo esto. Esto es lo que me sale en la última parte. O sea, noticias frescas, noticias que no van a ver en los noticieros y verán en los próximos días. Así como les adelanté algunas cosas de Macri en algún video que ustedes vieron. Próximamente lo que se viene es esto que va a saltar. Alguien que lo quisieron, no sé si el gobierno lo va a mantener en secreto o no, pero alguien intentaron convencerlo para un acto de operación de corrupción. La respuesta de algunos jóvenes, esto puede ser que se traslade a algo, y el posicionamiento de esta situación. O sea, quieren generar una situación de caos lo suficientemente duradera como para que se convierta en algo habitual y parezca que hay un descontento real, ¿no?, de la población. Eso es lo que se ve. Y esta situación de corrupción que será próximamente denunciada. Entonces le pegó a los jubilados, no se puede vivir más y encima son corruptos. O sea, quieren instalar la idea de que este gobierno es corrupto denunciando un acto de corrupción. Bueno, lo primero que voy a preguntar es si el gobierno está advertido, está tomando las decisiones correctas o está teniendo un plan de acción, porque acá hay un plan de acción contrario, ¿no? Más allá de cómo reprimir las marchas o de lo que estén haciendo. Vamos a ver qué es lo que hay. Me sale que sí, que tiene una alianza determinada, pero que tienen muchas dudas. No saben qué van a hacer. O sea, no pueden prevenir todas las situaciones. Eso es lo que se ve acá. Y hay especialmente una causa que es la sacerdotisa.
Así que pareciera que van a apuntar sobre alguien, que yo por supuesto voy a preguntar, ya se imaginan por quién voy a preguntar, pero hay una alianza entre el gobierno, el oficialismo y determinadas cosas. Yo estuve viendo algunas cosas de jueces también que soltaron a gente con causas. O sea, hay una parte de la justicia que está bastante brava. Quiero saber si la alianza, si voy a preguntar estas dos novedades, tiene que ver con el PRO. Si el PRO de alguna manera va a tener esa alianza. A ver qué me sale. Voy a sacar 3 cartas nada más. No, no es con el PRO. El PRO realmente está muy complicado. Bueno, ya haré alguna tirada aparte, o de Juntos por el Cambio, como lo quieran llamar. Yo le llamo el PRO, pues están separados básicamente. Quiero saber si esta mujer, la que se ve acá, que tienen dudas de qué puede hacer o qué hacer con ella, y después voy a preguntar qué es lo que quieren hacer con ella, si esta mujer es CFK. Ya saben quién. Voy a buscar un arcano mayor para esta respuesta. Cuando busco un arcano mayor, entiendan que lo que busco es un arcano mayor. Si no saben lo que es, no cuestionen la tirada. Bueno, sale que hay alguien cercano a ella que pareciera que puede llegar a tener que ver con esto. La respuesta es sí, absolutamente. Es CFK. O sea, hay una duda. Quiero saber si esa duda tiene que ver con acelerar los tiempos jurídicos de la señora, que no pareciera que hasta fin de año tuviera algún problema para postularse, ¿no? Si van a acelerar los tiempos como una contraofensiva a todo esto, se van a acelerar los tiempos de la justicia. Absolutamente sí, aunque no parece una buena jugada para muchos de La Libertad Avanza. Quiero saber si van a lograr otra condena antes de que pueda postularse. La respuesta es, ¿hay alguien que quiera hacerlo? La respuesta es sí, absolutamente. Esto es una novedad que no esperaba en la tirada, por eso me gusta tirar así sin saber qué es lo que va a salir, más allá de la idea que yo tenga o de lo que no me gusta. A mí realmente no me gusta la Argentina del pasado, por más que sea una persona grande. La verdad, y por eso creo mucho en los jóvenes. También hay jóvenes que piensan diferente, no todos los jóvenes tienen una sola idea y está muy bien. Esto es fundamental. Hay una contraofensiva. Si siguen estas marchas, van a avanzar judicialmente contra CFK. O sea, un escenario bastante complejo. El PRO, la verdad, está bastante descontento con muchas cosas. Sin embargo, hay una alianza que no me salió. Esa alianza es con parte de la justicia, porque el hijo está afuera. La verdad que la justicia hoy falló. Una jueza que decían es cuca, así directamente, abiertamente. Quiero saber si es con una parte de la justicia eso. Sí, absolutamente. Y hay una mujer en el medio de esto, una emperatriz, que es la que está llevando a cabo esta alianza con respecto a la justicia. Bueno, o sea, tenemos una estrategia del gobierno que va a ser avanzar, sacar de plano este tema, y que ya que van a hacer las marchas desestabilizadoras, usando a los jubilados, usando lo que sea, ¿no? Porque las únicas marchas que tuvieron sentido, que les dieron algún tipo de rédito, fueron las que estaban atrás de una causa noble. Quiero saber si van a contraatacar con esto. Así que ya está que sí, y hay un acuerdo con determinada parte de la justicia, y está llevado a cabo por una mujer esto. Esa sería la contraofensiva del oficialismo. Vamos a ver ahora si, así como yo puse en la portada, y fue un sueño que tuve el día anterior a la marcha, por desgracia habrá en este tipo de manifestaciones y cosas un muerto del lado de la protesta, digamos. Sale que se celebraría, el grado de bajeza es ancestral, ¿no? Ya sale que hasta se puso dinero para que haya un muerto. Yo la verdad que no lo puedo creer. La respuesta es sí, absolutamente. Voy a tener que tapar la carta por una cuestión de copyright. Así que sale la estrella. La estrella es una respuesta en arcanos mayores que salí a buscar absolutamente clara. Entonces, el panorama es este. Como les dije, hay un intento de soborno o de convencimiento a un miembro de La Libertad Avanza. Hay que tener mucho cuidado con eso. Dijo que no, pero no está claro que no vaya a seguir diciendo que no más adelante. Se va a decir un caso de corrupción. Recuerden esto porque después van a ver que yo ya lo dije cuando salgan los noticieros. Va a haber un caso de corrupción que va a salir en estos días
para terminar de posicionar este ataque de la oposición. Se ve una alianza del gobierno con determinadas partes y una duda con respecto a qué hacer con la sacerdotisa, qué hacer con CFK, que siempre me salió identificada de esa manera. Los que quieran discutir las cartas, primero aprendan el tipo de tirada que hago, los que juegan al tarotista, ¿no? Y les estoy contando, y hay dudas, o sea, todavía no hay una decisión tomada de sí, vamos por Cristina, pues la pueden convertir en un mártir, es lógico. Pero sin embargo hay una gran parte de la Libertad Avanza que dice, terminemos con esto, vamos por ella, y hay una mujer ya trabajando con respecto a la justicia, que la verdad no se me ocurre quién puede ser. Lo último, si lo van a lograr, sale sí absolutamente antes de que se pueda candidatear. O sea, Cristina Kirchner quedaría incapacitada antes de que se puedan candidatear. Yo les digo lo que supongo, ustedes también me pueden ayudar en los comentarios a ver qué suponen. A mí me da la impresión que esto, el sentido que tendría es decir, bueno, ya que marchan para hacer un golpe de Estado, bueno, que lo marchen en nombre de Cristina y salgan todos y terminemos de una vez con esto, ¿no? Esa sería como la idea, que no sean cuotas, como está haciendo ahora. Después sale el tema de la posibilidad de que haya una pérdida de vida humana, lo cual lamento mucho, y sale con festejo. Es realmente inmundo lo que veo acá, inmundo. Ya vi muchas cosas inmundas en estos días y yo diría en estos años, como muchos de ustedes, pero bueno, es lo que se ve. Y voy a preguntar si va a aumentar la violencia de estas marchas también. Voy a sacar un arcano mayor. Bueno, no hace falta, sí, absolutamente. Ya me sale el sol directamente. Estamos preparados para un destino bastante desagradable en cuanto al tema social, en cuanto a que esta gente no quiere entender que perdió las elecciones, no quiere entender que no se saca del poder en democracia a la gente tirando tiros, piedras y haciendo manifestaciones, rompiendo todo. Pero bueno, esta gente sigue creyendo en su idea. Es una idea antigua, no la ven, no están viendo lo que los jóvenes quieren en este país, que es vivir en paz, desarrollarse, no seguir peleando por un subsidio, por una cuestión de pobreza. Aún los jóvenes de los barrios más bajos de Argentina han votado por Milei y han querido un cambio en esta Argentina, pero hay gente que no quiere el cambio y busca tener sus kioscos de toda la vida. Quiero saber si las cuestiones económicas, que también es muy importante, si van a mantenerse bien, si no se van a afectar las cuestiones económicas que está llevando adelante el ministro Caputo. Sale que el ministro Caputo tiene su defensa armada, no me extraña en una estratega como Caputo. Sale que tiene algo para cortar, o sea, digamos, actuaría económicamente si hubiera algún quilombo cortando determinada parte de la economía. Y sale absolutamente que sí, esto me tranquiliza, se los quiero transmitir a ustedes. Sale el hierofante es la carta de alguien que tiene autoridad con sabiduría. Así que, bueno, me tranquiliza esto en cuanto al tema económico, que me preocupa que todo esto termine influyendo en la economía de Argentina. Por último, voy a preguntar en un adelanto, si bien está casi aprobado, si se hará el acuerdo con el Fondo Monetario en las condiciones pactadas que el gobierno argentino ofreció. Sale que ha comenzado ya eso a hacerse, cosa que lo sabemos. La entrega se hará perfectamente en tiempo y forma. Hasta acá ven una persona entregando a la otra un regalo, un obsequio. Con respecto al fondo podría hablar mucho, pero realmente no me parece que hoy sea el día. Pero los intereses son bajos, conviene para bajar la deuda. Espero que escuchen al ministro Caputo cuando lo explica. Así que lo del fondo lo tenemos. Y finalmente quiero saber si después de tanto dolor, que ya lo pregunto muchas veces, la Argentina logrará estar en paz y ser el país productivo, con gente trabajando y sin patoterismo, sin toda esta violencia, la inseguridad que en la provincia de Buenos Aires. Bueno, ni hablar de lo de las inundaciones, ¿no? Que yo no hice la tirada porque ya siento asco por lo que hay. Pero quiero saber si después de tanto dolor, los argentinos que queremos que este país esté mejor, vamos a lograr cierta paz. Sale decepción, ¿no? Sale una decepción muy grande, sobre todo en el sacrificio económico que la gente está haciendo, y se entiende.
y sale que si no cambia algo muy grande, no. Realmente negativo al final, ¿eh? O sea, si no hacemos este cambio grande, si no entendemos de una vez por todas que cada uno de nosotros tiene que estar comprometido con este cambio, hay posibilidades de que esto no tenga un buen final y no logremos la tranquilidad nunca. Yo siempre pensé lo mismo cuando hice tiradas. Yo creo que la única solución acá es que los que no quieren todo esto un día se manifiesten también y de manera pacífica, sin prender patrulleros, sin llevar hinchas identificados, sin apoyarnos falsamente en causas nobles, bandera argentina como en el Mundial, y es la visión que tuve ya hace más de un año. A mí no me gusta jugar al vidente, lo saben los que consultan conmigo también, pero así como tuve una visión en el momento del Mundial, tengo esta visión desde hace mucho. Gracias, que tengan un excelente día y vamos a Argentina, vamos a este país.